Hola, ¿qué tal? A este punto debe ser completamente claro que los operadores son parte esencial de toda nuestra construcción. La última vez estábamos viendo cómo construir funciones de operadores, que es parte fundamental de cómo vamos a describir los sistemas mecánico-cuánticos. Hoy vamos a tratar de explorar otra variante de lo que sucedería con los operadores, y es si se pueden hacer más cosas con ellos. Por ejemplo, hacer algo análogo a la derivación. Vamos a estudiar un caso particular que es en el cual los operadores pueden depender de algún parámetro. En este caso vamos a tomar un parámetro complejo y vamos a ver que se pueden aplicar pues las mismas reglas que utilizábamos con los números. Entonces, imaginemos que tenemos un operador cualquiera que va a estar definido sobre el espacio de Hilbert y él va a depender de un parámetro complejo. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir con esto? Quiero decir que cuando yo llamo al operador A, en realidad tengo que pensar que el operador es una función de ese parámetro. ¿Ok? De esto, entonces, yo puedo definir la derivada de manera igual a lo que se hace con las funciones. Entonces, ¿qué es lo que hago para definir la derivada? Entonces, tomo la diferencia entre el operador evaluado en un tiempo y en un tiempo posterior, perdón, un tiempo. Estoy tomando t, no necesariamente es un tiempo, es un parámetro, pero vamos a ver más adelante que el tiempo va a ser otra vez uno de esos parámetros importantes. Pero entonces vamos a tomar el parámetro y el parámetro evaluado en un delta t más. Y tomamos la diferencia y mandamos el límite a 0. O sea, es equivalente a las funciones. Aquí es importante que nosotros a veces como físicos lo tomamos a la ligera porque digamos que usualmente los operadores con los que trabajamos son lo suficientemente sencillos para no preocuparnos por detalles, pero es importante que este señor, si lo queremos utilizar, esté bien definido sobre el espacio de Ket. Si no está definido, pues entonces ni siquiera lo podemos utilizar. ¿Qué podemos ver? Que este señor, que es la derivada del operador, está definido a partir de dos operadores que están definidos sobre el espacio de Ket. Este señor y este está definido, ¿cierto? Lo único que estoy cambiando es el operador. O sea, él está definido a partir de una suma de operadores bien definidos. Y además depende de la multiplicación por un escalar, que es el que está aquí, que también está definida en el espacio de Ket. De tal manera que toda esta combinación está definida en el espacio de Ket y puedo entonces decir que la derivada está definida sobre él. Así que lo podemos utilizar. Como es un operador, o sea, él en sí es un operador, yo lo puedo representar. Entonces, por ejemplo, en la base discreta, la matriz que va a representar a la derivada de ese operador va a estar dada por lo usual, el sándwich en la base. Aquí entonces un comentario es importante. Fíjense que en general yo no voy a poder sacar esta derivada. ¿Sí? Entonces la representación de la derivada de un operador en general no va a ser la derivada de la representación del operador, ¿sí? Que sería como sacar esta derivada aquí afuera. Esto pues no lo voy a concretar aquí, pero lo dejo para que lo piensen un poco sobre qué situaciones permitirían sacar la derivada de acá. Ahora, si se dan cuenta, pues la derivada tiene las mismas, como la definimos igual que como se definen sobre el espacio de funciones, entonces yo puedo tener las mismas reglas. Por ejemplo, la regla distributiva de la derivada y la regla de Leibniz. Donde aquí es importante recordar que con operadores, siempre que jugamos con operadores, el orden es muy importante. Entonces, yo he dejado siempre como A siempre estaba a la derecha de B, después siempre lo dejo a la derecha. Entonces, aquí está la derivada de A la derecha de B y a la derecha de la derivada de B. De tal manera que, por ejemplo, pues entonces la derivada de BA es distinta. ¿Sí? Entonces esto es importante tenerlo en cuenta. Entonces si se dan cuenta, la definición y el trabajo prácticamente es análogo a lo que sucedía en el espacio de funciones. Veamos esto un poquito más aterrizado con un ejemplo. Entonces, vamos a suponer que yo tengo
una función que es simplemente la exponencial. ¿Ok? Y el parámetro aparece multiplicando al operador a, y ese operador a voy a considerar que él en sí es independiente del tiempo. ¿Ok? Cuando tomemos las derivadas, entonces cuando la derivada golpee sobre él, va a dar 0. Entonces tomemos la derivada de este operador. ¿Ok? La derivada de ese operador, aquí me falta un a. Entonces la derivada de este operador, ¿cómo la tenemos que ver? Como la derivada actuando sobre la serie que representa a ese operador, que es la serie de la exponencial. Así que entonces, ¿qué es lo que tenemos? Voy a tener la derivada actuando sobre esto, y esta derivada entonces aquí, como es usual, entonces puede distribuirse, como hicimos acá, sobre todos los elementos de la suma. Ahora que habíamos dicho que el operador a en sí es independiente del tiempo, de tal manera que lo único que va a ser afectado por esta derivada va a ser estos monomios. Y aquí simplemente aplicamos eso. ¿Qué vamos a hacer aquí? Si se dan cuenta, podemos recuperar la expresión de la exponencial. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Déjenme factorizar un a. ¿Puedo hacerlo? Sí lo puedo hacer porque este señor es factor de todos y además conmuta con todos estos señores. Lo puedo factorizar bien sea por allá o bien sea por acá. No hay ningún problema. ¿Ok? Como todos estos señores son el mismo a, él conmuta con él mismo. ¿Listo? Entonces eso es lo que hice acá. Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Fíjense que esta expresión yo puedo cambiar la sumatoria. Lo que voy a hacer es cambiar el n por 1 menos, de tal manera que aquí me queda otra vez n, aquí me queda n y aquí me queda n. ¿Sí? Lo único que hice fue cambiar el índice mudo que estaba por ahí. Y lo que estoy recuperando aquí es la exponencial, la serie de la exponencial. De tal manera que entonces podemos decir que la derivada de ese operador queda simplemente como la exponencial de a t veces a. O sea que recuperamos lo mismo que sabíamos para la exponencial. La derivada de la exponencial es ella misma veces la derivada interna. La derivada interna de aquí es a. Aquí yo saqué a por este lado, pero como había dicho anteriormente, pude haberlo sacado por este. Otra forma de decirlo es que a y la exponencial de a conmutan. ¿Sí? Un operador conmuta con cualquier función de él, de tal manera que yo podría sacarlo por este lado. Y tendríamos que la derivada de la exponencial también es igual a veces la exponencial de ta. Entonces, esto es una de las formas que podríamos aplicar derivadas sobre operadores. Y esta señora, la exponencial, va a ser una de esas funciones que nos va a servir para representar, por ejemplo, la evolución temporal de los estados cuánticos. Queda por explorar una maravilla que aparece cuando estudiemos, por ejemplo, los conmutadores de funciones de operadores no conmutantes, pero eso lo dejamos para la próxima. Hasta luego.